Buenas tardes. Primero que todo, quiero darle las gracias a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados por haberme invitado para hacer referencia a esta propuesta de legalidad del amparo de legalidad. Quisiera empezar nada más retomando unas palabras del doctor Aldo Milano con respecto a la referencia de esta delegación que hace la Sala Constitucional del proceso que se ha autodenominado amparo de legalidad y que nosotros definitivamente en el año 2008 no nos imaginamos que íbamos a recibirlo y por supuesto que ha generado un gran impacto a la Procuraduría General de la República, no solamente al Tribunal Contencioso Administrativo, sino también a nosotros. Don Aldo decía ahora que en el tema de estadísticas no todos estamos siempre como de acuerdo, ¿verdad?, con los números. Porque, por ejemplo, él indicaba que hay un circulante al año 2017 de 14.922. Por ejemplo, en la Procuraduría nosotros manejamos más bien un circulante de activos a finales del año 2018 en 22.260 procesos. Es cierto, como todos sabemos aquí, que el amparo de legalidad no es un proceso que sea complejo, en realidad es algo muy sencillo, no obstante que cuando vemos estos números, además de la labor de la Procuraduría General de la República como abogado del Estado, pues ustedes se imaginarán, los que no somos de la Procuraduría, el impacto que esto representa en nuestras labores. De hecho, en algún momento, en algunas de las reuniones que hemos participado, hemos indicado que muchísimas veces hemos tenido que dejar nuestra acción, que es de abogados del Estado, para estar, como bien lo decía Alonso ahora, tramitando procesos de amparo de legalidad, siendo que la Procuraduría General de la República muchísimas veces lo que se ha convertido es un tramitador, en un intermediario cuando tenemos una función muy importante en cuanto a la defensa del Estado. Lo anterior no significa que no demeritemos la figura del amparo de legalidad por cuanto es un instrumento de protección de los derechos fundamentales de las personas. Únicamente con esta introducción, haciendo referencia a lo que decía don Aldo, empezaremos la exposición. Se da en estos momentos, como todos conocemos, ¿verdad?, la necesidad de una regulación. ¿Por qué se da esta necesidad de esta regulación? Bueno, porque necesitamos crear un orden, un marco legal que establezca cuáles son las condiciones en las cuales se deben de tramitar estos amparos de legalidad. ¿Por qué? Porque para todos es conocido. Lo cierto es que esta falta de regulación ha ocasionado diversas formas de tramitar los amparos de legalidad, los cuales en los últimos 11 años han cambiado en incontables veces, lo cual, por supuesto, nos ha generado a nosotros como Procuraduría General de la República incerteza e inseguridad jurídica, porque hoy tenemos una forma de tramitación, mañana tenemos otra, y lo cierto es que en nuestra consideración, los criterios que dijo la Sala Constitucional que se tenían que aplicar, lo mismo que la Sala Primera, lo cierto es que no se reflejan en las resoluciones de tramitación. Por eso es que ese segundo punto de esa necesidad de que exista una regulación es aplicar estos principios que dijo la Sala Constitucional y Sala Primera. Bueno, ¿y cuáles son esos principios? La Sala Primera dijo, hay que respetar los principios que nutren la jurisdicción constitucional. Habló de legitimación vicaria, que es la posibilidad de imponerlo a favor de otro, de la posibilidad de una defensa material, esto es comparecer sin patrocinio letrado, y de gratuidad para el recurrente. Igualmente, la Sala Constitucional, cuando delega esta potestad, lo visiona o visionó en ese momento que se regularía exactamente igual como se regula o como se tramita el recurso de amparo constitucional. Recurso de amparo constitucional que también tiene unas características de directo. Directo significa que se presenta y que, en este caso, la Sala Constitucional le daba un trámite directo a la administración, no pasaba por la Procuraduría General de la República. Estas características específicas de directo le daba sumariedad y le daba celeridad. Características que no tiene el amparo de legalidad. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el Tribunal Contencioso Administrativo lo ha tramitado como una demanda común y silvestre.
Y es en este sentido que esas características de sumariedad y celeridad se han perdido. También habría que aplicar, como lo indicamos en la filmina, los principios que la Sala Primera también señaló tenían que aplicarse. Y es en este sentido que la Sala Primera, ante unos recursos de casación que presentamos, porque en aquel momento se aplicaba el artículo 60 del Código Procesal Contencioso Administrativo, señala que hay una inexistencia en el Código Procesal Contencioso Administrativo que regule de alguna manera la figura del amparo de legalidad que se había creado. Entonces, ante esta laguna normativa, la Sala Primera dice que se tienen que aplicar todas las reglas de recurso de amparo constitucional, que son Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus reglas, plazos y principios. Asimismo, dice que en lo que acelere, beneficia o permita concluir de una manera de mejor manera el diferendo, tienen que aplicarse también las reglas de la Código Procesal Contencioso Administrativo. Específicamente habla de dos: en la conciliación, artículo 72 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y el artículo 35 que habla de la subsanación de la inactividad administrativa. Y por último, este marco legal normativo crearía mayor seguridad y certeza jurídica en razón de los constantes cambios en la tramitación que indico se han venido dando. Vamos a empezar de una vez con el proyecto por una cuestión de tiempo. El inciso primero no se establece un tema de la legitimación. Este proyecto, en este inciso se propone, abro comillas, que solamente la persona agraviada por la lesión de su derecho fundamental a una pronta resolución podrá interponer la demanda de amparo de legalidad. No obstante, nuestra recomendación es lo que se indica en la parte amarilla: cualquier persona puede interponer el recurso de amparo. Esta recomendación que hacemos es por la aplicación del principio de legitimación vicaria contenida en el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y porque lo cierto es que la Sala Constitucional, dentro de ese acto de delegación que realizó en la sentencia 2008-2545, expresamente lo estableció como uno de los principios que deberían respetarse. Como bien decía don Aldo, lo cierto es que lo que quisiéramos buscar es ocasionar un efecto. En este caso, bueno, nos parece, ¿verdad?, que ese efecto que queremos ocasionar es que realmente tengamos una ley que regule esto. A nuestro entender, en estos momentos, ir en contra de un acto de delegación de la Sala Constitucional únicamente haría que el proceso no pasara ante la necesidad de una consulta obligatoria. En el inciso tercero, se habla del plazo que tiene el administrado para interponer el amparo de legalidad una vez cesados los efectos. Se indica que la persona, o en este caso el demandante, tendrá hasta 2 meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos para interponerlo. No obstante, la recomendación es eliminar esa frase que está en estos momentos marcada y que acabo de indicar. En este caso, debe de tomarse en cuenta que el inciso 7 establece que si dentro del plazo para informar al tribunal, si dentro del plazo que tiene la administración para informar al tribunal, pues informa sobre el cese de la omisión, este se dará terminado por un asunto de satisfacción extraprocesal sin condenatoria en costas. De allí que no tendría sentido interponer el amparo luego de que la asociación ya fue contestada. En el inciso cuarto, hacemos referencia al tema de la voluntad de conciliar. Como indicamos, la Sala Primera, y como bien lo regula la propuesta, se acoge lo que es la conciliación. No obstante, lo cierto es que no existe ninguna norma dentro de la propuesta de regulación que establezca cuándo es el momento. Nosotros consideramos que es en el inciso 4 donde debería de señalarse que una vez que se interpone el amparo de legalidad, sería ese el momento para que las personas manifiesten esa voluntad. Igualmente, dejamos abierta la posibilidad de manifestarlo posteriormente, porque pudiese ser que en ese momento no supiese si quería conciliar y posteriormente lo podría realizar.
En el inciso 7, en el mismo sentido del inciso 4, establecemos la voluntad de la Administración para conciliar. No se había indicado en la regulación, consideramos que el momento preciso para que la Administración indique si quiere conciliar es cuando presenta el informe dentro del plazo de los 5 días hábiles que se le otorgarían para que manifieste si hay una cesación de la conducta o informe qué fue lo que ocurrió, y en ese mismo momento debería indicar si está o no de acuerdo con la posibilidad de conciliar. Con respecto al inciso 9, sí tenemos varias observaciones. En realidad son 3 que vamos a ir analizando una por una. Respecto a las facultades de juez, la propuesta formula, abro comillas, si así lo estimare prudente, ordenar un informe adicional que deberá concluirse dentro de 3 días con recepción de las pruebas que sean indispensables y, en su caso, previa audiencia en forma verbal al recurrente y al ofendido, lo mismo que al servidor o representante, todo de lo cual se levantará el acta correspondiente. Cierro comillas. No obstante, consideramos que la redacción no es del todo clara, nos parece un poco confusa. No se entiende si esa vista va a ser oral para evacuar la prueba, y si fuese así, ¿cuál es la prueba que se va a evacuar? Tenemos que entender que, bueno, a nosotros nos parece que evacuar una prueba afectaría los principios sumarios y de celeridad que se le estarían incluyendo a esta propuesta de legalidad. Tenemos que, igualmente, hay que ver un elemento, ¿verdad? Y lo cierto es que si nosotros vemos el tema del amparo de legalidad, así como está regulado aquí, que es únicamente que yo presenté una gestión y no se me ha resuelto, es un tema de mera constatación. O sea, si la administración me dice que no ha resuelto, lo cierto es que no ha resuelto. O sea, ¿cuál otra duda podría generar? No obstante, respetando, digamos, el tema de la propuesta y que no conocemos qué es lo que hay detrás, se nos ocurre que dentro de esta potestad del juez unipersonal se podría dar la facultad de solicitar prueba para mejor resolver. Esa sería una idea de resolución. Por otra parte, el texto propone que si del informe se desprende que el cargo es cierto, se dictará una sentencia ordenando cumplir con la conducta omitida en un plazo perentorio improrrogable de 10 días. En este caso, nosotros sugerimos que la sentencia se dicte con un intervalo de 15 días hábiles a 3 meses. En este caso, el fundamento de esta propuesta es totalmente práctico. Creo que en estos 11 años, que no signifique que esté justificando que no se resuelva, pero lo cierto es que es así, ¿verdad? En estos 11 años, la experiencia nos ha enseñado que hay asuntos en los que no ha sido posible resolver en un plazo tan corto. ¿Y qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en el tema del Tribunal Contencioso Administrativo, que todos los que estamos aquí lo conocemos? Sencillamente, el problema se traslada a la siguiente fase, que es la fase de ejecución de la sentencia. Es así que en estos momentos tenemos a un juez ejecutor que, de conformidad con lo que el ordenamiento jurídico le permite, está dictando suspensiones de hasta 3 meses para que, en este caso, el Ministerio de Educación Pública pueda resolver la innumerable cantidad de sentencias que tiene allí que no se han podido ejecutar. Entonces, aunque esto no es un tema jurídico, como lo estoy recomendando, sí sería un netamente práctico para su valoración. Asimismo, también incluimos el tema al final de que se dé la posibilidad de que no sea solamente resuelto en una única instancia, sino que exista la posibilidad de un recurso de revocatoria, el cual sería parte del debido proceso que se tendría ante la posibilidad de un error. Por ejemplo, que la administración dentro del plazo de estos 5 días hábiles subsanó la conducta, pero que por las razones que fuese el juez no lo observara y dictase una sentencia condenatoria. En este sentido, es importante señalar que la Sala Constitucional ha reconocido la posibilidad de corrección ante graves errores en la apreciación de los hechos que deparen perjuicio para las partes involucradas. Por esa razón, se incluyó dentro de la propuesta con esta redacción.
Igualmente, como Procuraduría y ante la línea de acción de nuestras autoridades, hemos utilizado el recurso de revocatoria que nos da la posibilidad el artículo 132 del Código Procesal Contencioso Administrativo para exponer lo mismo que estamos conociendo hoy aquí. El problema de la tramitación, del no respeto de las reglas que establece el recurso de amparo constitucional ni de los criterios que ha emitido la Sala Constitucional y la Sala Primera. Entonces, si nosotros no hubiéramos tenido esa posibilidad de utilizar el recurso de revocatoria, ¿cómo podrían conocer los jueces de nuestra discrepancia en la tramitación? Discrepancia que sabemos que es conocida y compartida por muchos jueces del Tribunal Contencioso Administrativo. No obstante, lo cierto es que hasta la fecha no hemos logrado que se cambie la tramitación y que se apliquen las reglas que estableció la Sala Constitucional desde el año 2008 y la Sala Primera desde el año 2009 con normas que son vigentes. Con respecto al inciso 10 sobre la acumulación, este inciso propone que en cualquier momento antes de dictar sentencia el juez podrá acumular de oficio. La recomendación en este sentido es de eliminar este inciso por un tema netamente práctico. Aquí el asunto es que se acumulan asuntos en donde las partes no son coincidentes y la administración tendrá que atender caso por caso. Y no todos los asuntos se van a resolver de igual manera, ni tampoco en el mismo tiempo, y todos van a estar bajo un mismo número de expediente. Lo cierto es que esto, para nosotros consideramos, va a causar una gran inconveniente en la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución de sentencia. Respecto a la conciliación, este inciso propone que cuando la administración demandada sea el Estado, corresponderá a la Procuraduría General de la República conciliar el asunto. Sin embargo, en razón de que el amparo de legalidad se va a tramitar directamente ante la administración, quien será la que tendrá que emitir el informe, ya no la Procuraduría por medio de una contestación de demanda, la participación de la Procuraduría, al igual que en el amparo constitucional, debería limitarse a la fase de ejecución de sentencia ante una eventual condenatoria en costas, daños y perjuicios. Ante el nuevo escenario, la Procuraduría no tendría margen de negociación y ante un eventual incumplimiento del acuerdo conciliatorio, el órgano llamado a rendir cuentas es el incumpliente y bajo los principios de directo, sumario y célere, sería específicamente a esta administración incumpliente a la que debe solicitársele esta información. Además de aprobarse la reforma, el capítulo no existiría una contradicción contra el capítulo 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por cuanto es una norma nueva. Por otra parte, el inciso 12 establece lo que es la posibilidad de desistir. La propuesta formula la opción para el demandante, pero no se establece hasta cuándo la tiene. De allí que la recomendación es indicar expresamente que el desistimiento se puede hacer hasta antes del dictado de la sentencia. Es una cuestión más de forma. Y con respecto al inciso 3, sí tenemos varias observaciones. El inciso 3 establece, respecto al incumplimiento de la sentencia condenatoria, propone que el juez dirigirá al superior responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y habrá el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquel. Asimismo, expone que lo mandará a abrir proceso contra el culpable o culpables y pasadas 48 horas contra el superior que no hubiere procedido conforme al expuesto, salvo cuando se trate de funcionarios que gocen del fuero privilegiado, en cuyo caso se comunicará al Ministerio Público para lo que corresponda. Como indiqué, en este inciso tenemos varias observaciones. Primero, no se indica si el que tiene que hacer estas órdenes es el juez ejecutor. Por cuanto para este momento ya estaríamos en una fase de ejecución y de conformidad con la estructura del Código Procesal Contencioso Administrativo, sería el juez ejecutor el que tiene que hacerlo. En este sentido, el Código Procesal Contencioso Administrativo, a partir del numeral 155, establece las potestades y facultades que tendrá el juez ejecutor dentro de la jurisdicción contenciosa para hacer cumplir las sentencias. Es así
que para efectos de una verdadera eficacia y efectividad de la sentencia, el juez ejecutor no debería depender de instancias administrativas. Se insiste, a partir del numeral 155 se establecen todos los poderes y las facultades que tendrá el juez ejecutor para cumplir tanto la sentencia como el acuerdo conciliatorio. También en este punto tenemos que señalar que en la propuesta no se observa cuál va a ser, es un tema de organización, pero nada más, no se observa si este nuevo juzgado, que sería el que conocería tanto el amparo de legalidad, va a tener sus propios jueces ejecutores y sus propios jueces conciliadores, o sería más bien que se utilizarían los del tribunal contencioso. Tampoco observamos que se realice una modificación, o en este caso más bien una inclusión al numeral 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula las materias que conocería el Tribunal Contencioso a partir de ahora, dentro de las que debería incluirse el amparo de legalidad. En razón de lo expuesto, la sugerencia o recomendación es indicar expresamente que quien vigilará el cumplimiento de la sentencia y el acuerdo conciliatorio es el juez ejecutor, quien deberá aplicar el título 8º del capítulo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Así. En el transitorio primero se propone que todos los procesos presentados ante el tribunal y que estén pendientes de traslado a la administración omisa se regirán por lo regulado en el artículo 60 bis del Código. La propuesta en realidad es agregar lo que estamos marcando en amarillo, que dice que estén pendientes de traslado, que es a la entrada de la vigencia de la ley. O sea, porque no se indica en qué momento sería que se tendría que tomar esto en cuenta. Además, se llama la atención que el transitorio no indica si esos asuntos se deberán enviar al juzgado para su tramitación o seguirán bajo el conocimiento del tribunal hasta su finalización. También proponemos, más bien por último, la incorporación de un transitorio. Se propone incorporar un transitorio que establezca que mientras el amparo de legalidad se tramite en la jurisdicción contencioso administrativa y civil de Hacienda, se aplicará el artículo 60 bis del Código Procesal Contencioso Administrativo. Esto es, sin embargo, si la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aboca su conocimiento, se aplicará la ley de la jurisdicción constitucional. La idea es incorporar este transitorio, es complementar este respeto que se daría a la Sala Constitucional en el caso de que quiera abocar la competencia, y no estaríamos afectando en este caso la ley de la jurisdicción constitucional. En este caso, aun y cuando estoy haciendo estas observaciones son con carácter estrictamente de construcción. Nos parece, digamos, que la propuesta, solamente el simple hecho de esta propuesta para el caso de la Procuraduría General de la República, y estoy segura que para todas las personas que utilizamos la jurisdicción contencioso, es algo que nos viene a otorgar seguridad jurídica. Porque lo cierto es que tienen que haber normas previas que establezcan cómo se tienen que tramitar los asuntos, y no es posible que dentro de la marcha las reglas simplemente se varían, aun y cuando hay resoluciones, en este caso de la Sala Constitucional y Sala Primera, que nos han dicho cómo tenían que tramitarse. De allí que mis respetos y mi agradecimiento para la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados por haber tomado este tiempo para presentar esta propuesta. Muchas gracias.